Saludos, señores, aquí en El Punto con Johnny Rodríguez. Don Johnny. Muy buenas noches, Marino Ramírez. ¿Cuánto tiempo? No, ni tanto, un día. Ayer fue Un usted día. se desgaritó, pero usted estaba, que nunca nos dijo cómo fue. ¿Y cómo le ha ido con los Bien, las muchachos? aguas las Bien. hemos pasado bien. Qué bueno. Usted sabe a qué ellos se dedican en su día libre. ¿Quién? Ese grupo. ¿Cuáles? ¿Los muchachos de aquí? Sí, O a prepararse para que el programa salga mejor. A eso nada más. Sí, sí, nada más. Esos muchachos están entregados a eso. Son de Infoté. El otro todos. equipo era que Sí, hacía sí. otra cosa, pero este equipo no. Son de Infoté. No, este equipo, estos muchachos, donde quiera que haya un cursito que tiene que ver Van, con su van, superación, van. Y yo lo apoyo. Bueno, muy bien, mire, Johnny, Haití se queja, la Cancillería haitiana le dice al gobierno dominicano que aquí se maltrata a los ciudadanos haitianos. Y yo digo, bueno, ese es un derecho que tiene Haití, ¿no?, de defender a sus ciudadanos, pero ¿hasta dónde van a llegar el gobierno haitiano en hacer el papel de víctima? Es decir, aquí hay miles y miles de haitianos. Muchos son trabajadores, otros son delincuentes y otros, la gran mayoría, le han quitado los puestos de trabajo a los dominicanos, incluso con la anuencia del gobierno dominicano o de los gobiernos. Pero más de ahí, aquí las maternidades y las escuelas están llenas de ¿qué? De parturientas haitianas y de niños haitianos. Y el gobierno de Haití no ve eso. El gobierno de Haití solo ve que cuando agarran 100 ilegales y deportan 50, es un maltrato. Siempre son 50, los otros 50 son liberados. Y evidentemente el gobierno dominicano le respondió. Pero más que eso, hasta que el gobierno dominicano o la República Dominicana no se empantalonen y digan a Estados Unidos y a la comunidad internacional, ya se acabó la inmigración ilegal de haitianos, esto va a seguir. Mire, Johnny, en Haití no hay funcionando ningún consulado dominicano. Y uno se pregunta, ¿por dónde llegan los haitianos? ¿Con qué papeleo llegan? Pagando ilegalidades, pagando sobornos, porque si no hay consulados, deben entrar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, se ve de lejos que hay un gran negocio entre haitianos y dominicanos para que los haitianos vengan aquí. Y para colmo, tenemos que chuparnos las quejas del gobierno haitiano de que supuestamente esos ciudadanos aquí son maltratados, pero ellos han ido a Bahamas. En el CARICOM no aceptan haitianos. Y son los aliados naturales de Haití. Y no aceptan haitianos. En Canadá no aceptan haitianos. Solo aquí en Dominicana y en Estados Unidos. Entonces, vamos a respetarnos en ese aspecto, ¿no? Sí, Marino, lo que sucede es que las autoridades dominicanas tienen demasiadas facilidades para los nacionales haitianos. Fíjese usted que la cantidad nada más de recursos que se invierte en atenciones médicas de los haitianos y las parturientas haitianas prácticamente es un 35% del presupuesto de esos hospitales. Y solamente se nos presiona por la parte humana. Ahora yo digo, ¿y por qué la Cancillería no hace un levantamiento y le pasa una factura al gobierno haitiano de esas atenciones
porque son atenciones, porque en Estados Unidos usted va al médico y le hace una factura. Sí, sí. Aquí tiene que ser gratis, porque aquí este es el patio de todo el que no tiene a dónde mandar a alguien que quiere que otro le resuelva. Lo manda para acá. En la República Dominicana tiene que recibirlo, es un vecino que está ahí, usted no lo puede dejar morir, tiene que dar asistencia. Pero financieme la asistencia, porque sería muy interesante que ya que le duelen tanto el trato de los haitianos, pues no financien el consumo de ellos al Estado, tan sencillo como eso. Pero solo es una retórica, una palabra, una queja de lo que ellos no hacen allá. Porque si usted me dijera, ah, no, aquí en los Estados Unidos, al haitiano que llegó, se le da una entrada y se le da un pasaporte, y se le da visa y se le da todo. No. Lo de Ponta más fácil que aquí. Porque aquí con el tema del negocito que hay ahí en Jaina, se lo llevan hasta Jaina y de ahí lo devuelven. Cuando pasan de ahí, entonces hacen el negocio en las orillas de la frontera y vuelven. Y cuando vuelven, ¿a qué vuelven? A hacer trabajos que los dominicanos no quieren hacer, porque también hay que decirlo. Muchos de los haitianos que están aquí hacen trabajos que los dominicanos no quieren hacer. Yo quiero que alguien me diga en qué sector de cualquier nivel económico no trabaja muchísimo haitiano. El que no trabaja como seguridad, trabaja con una carretilla de coco de fruta. El que no trabaja con una carretilla de fruta o seguridad anda conchando en un motor o en un Sonata. Así es. O sea, que realmente ellos hacen aquí de una forma u otra un modo viviendo. Y si hay alguien en el Caribe que ha cargado el lomo de los haitianos, es la República Dominicana. Claro. Al grado que hasta un presidente le hizo una universidad. Que nunca se lo han agradecido, pero es normal, porque esa es la característica principal de nuestro vecino. El no agradecer nada, porque a ciencia cierta, en la práctica, más allá de las bullas y de las comisiones militares que se envían, los problemas se los hemos resuelto los dominicanos. Bueno, Es más, el día a día de los haitianos, ¿quién se lo resuelve? Los dominicanos. Porque usted sabe el haitiano que está aquí trabajando para mandarle unos chelitos a su familia en Haití. Que le pregunten a la remesadora para que usted vea el dineral que sale por esa vía. Muchísimo. Que se lo ganan. Pero como quiera que sea, es una presión a la masa monetaria. Porque es una salida del dinero que está circulando. No se queda aquí. Pero también, Marino, es que las autoridades, yo insisto, son demasiado permisivas. ¿Usted cree que hay que pedirle permiso a alguien para deportar todo que no tenga documento? No, porque este es un país soberano. Es más, aquí no hay recursos para recogerlo y deportarlo, porque no están los autobuses necesarios, ni están la disponibilidad de transporte. O sea, la Dirección de Migración no dispone de la cantidad de transporte y personal que se necesita para salir de verdad. Porque a cada rato hacen un operativo, pero son otro negocio. No, es un negocio. Eso es otro negocio, el famoso operativo con la camiona y qué sé yo cuánto. Montan 7 y al final llega 1 o 2, por poner un ejemplo. No, pero el elemento más claro es si no hay consulados, ¿dónde consiguen los haitianos los papeles para venir aquí a Dominicana? ¿Dónde lo consiguen? Pero ¿cuáles papeles? Si es que la mayoría no tiene papeles. Eso es negociado. No lo vi. No lo vi. Sí. Yo en estos días estaba en una audiencia en San Juan y de regreso delante de mí venía un contenedor y yo no vi que en ninguno de los puntos abrieron el contenedor y el contenedor tenía una puerta abierta que se notaba claramente que era para fines de respiración. Sí. No lo paraban, o sea, lo paraban, lo miraban y lo dejaban pasar. Yo venía detrás del camión, lo tengo grabado inclusive. Y entonces dígame, eso es seguridad. Sin embargo, a mí me decían, ábrelo, por favor. Y baje los vidrios. Dime. Un allante, mira, Hipólito Bueno, Mejía. Trabajo, tiene que haber su bulto. Mira, es verdad. Mira, Hipólito Mejía, que es un amarrador de chivas, visitó a Danilo Medina. Hay que decir que Danilo Medina e Hipólito Mejía son amigos.
al margen del chisme político, ellos son amigos. Lo que no pasa entre Hipólito Mejía y Leonel Fernández, no sé por qué. Y ahora que el PLD no tiene senadores, solo 13 diputados, y hay que aprobar leyes, se quiere reformar la Constitución, según me han dicho a mí, se le va a dar a Danilo o al PLD cuotas en las altas cortes, mientras que a la Fuerza del Pueblo no se le va a dar nada. Y eso no es porque el candidato del PLD, que por cierto vamos a hablar de eso, Abel, no es porque Abel Martínez recibió a Luis Abinader, no, es que el acuerdo es con Danilo Medina. Por ejemplo, en la Suprema, en la Junta, en el Tribunal Electoral se le va a dar una cuota al PLD. La gente que diga Danilo Medina. ¿Por qué? Porque en el PRM ven al PLD más accesible a negociar que en la Fuerza del Pueblo. Leonel no quiso reunirse con el presidente Abinader. Bueno, él se llevó de los asesores que tiene. Y eso aparentemente, Johnny, le va a costar a Leonel Fernández no darle a nadie en ninguna corte, en ninguna alta corte. Y parece ser que la visita de Hipólito Mejía a Danilo Medina tiene que ver con eso. Mire, yo entiendo que si el presidente comete ese error, porque es un error, de solamente jugar al equilibrio contando con Hipólito Mejía y con Danilo Medina, estaría metiendo los dos pies en un zapato. ¿Por qué? Porque en el momento que se le junten Hipólito y Danilo para una decisión, ellos serían mayoría. Entonces yo entiendo que él debe de jugar al equilibrio. Y como siempre se ha hecho, porque no, usted lo anuncia como que una novedad, como siempre se ha hecho ese reparto de las altas cortes, ¿verdad? Siempre se ha hecho. Yo entiendo que debe haber una avenencia entre Leonel Fernández y Abinader. Y cómo no, jugar al equilibrio a Danilo. Danilo es el tercer partido del sistema, pero además el partido con una mayor estructura política. Que no haya sacado más votos que la Fuerza del Pueblo, sí, ciertamente no lo sacó. Pero hay circunstancias que dicen claramente por qué se dio ese fenómeno. Y todo el mundo lo sabe. El que se quiera hacer el tonto es porque quiere. Yo mismo muchísimas veces le recomendé a Abel públicamente que se retirara. Porque esa alianza era falsa. Era controlada la velocidad por Danilo Medina. Y era controlada la velocidad en una combinación de Danilo con Hipólito para que permaneciera Luis en el poder. Y Leonel, que parece ser que en ese aspecto no va a aprender, una vez más, creyó en Danilo. Hicieron la Alianza Rescate. Que si usted le pasa un inventario a las actividades de la Alianza Rescate, ¿cuál actividad de esa contó con todos los candidatos verdaderamente de la Alianza? ¿Y cuándo se tuvieron todos los candidatos de la Alianza en un solo norte? Cuando lo primero que se inventó Danilo, como le digo, con una de sus audacias, era que había que ir solo en primera vuelta. Cada gente, o sea, para dividir la cosa y que pase el PRM como tal pasó. Bueno, pero mire, yo le quiero comentar que en el caso del PLD y Abel Fernández, yo digo que la baja votación del PLD, bueno, no es por Abel. No. Mire qué pasa. Usted debe recordar que el PLD,
cuando se quería modificar la Constitución, cercó el Congreso. ¿Usted recuerda? Sí, claro. Eso nunca se había visto en República Dominicana, ni en un país democrático. El PLD tiene en justicia varios casos que hoy mañana pueden salir todos absueltos, pero las pruebas son irrefutables. Ahí está el caso Coral, donde un primo de un funcionario lo inculpa. Búsquelo ahí, de Fernando Rosa, de alquilarse los propios locales y no declararlos como patrimonio personal. O sea, eso es mentira o es verdad. Entonces, la gente vio eso. Ahora, el pobre Abel Martínez, que a él le están haciendo lo mismo que le hacían a Leonel Fernández en el PLD. Es decir, la nomenclatura del PLD nunca asimiló a Leonel Fernández. No. Incluso lo irrespetaban. Sí. Cuando llegó en el 96. Y Leonel tuvo que hacer lo que ellos decían. ¿Y qué pasó con Abel? Bueno, no le prestaron el local para reunirse con Luis Abinader. Ahora, por X o por H, envió un video y no se lo pusieron. Bueno, y quizás ahí tengan hasta razón, porque Abel sencillamente fue un candidato, no es el líder del PLD. Pero ¿quiénes se opusieron a eso? La vieja guardia. No fue Danilo. No, porque él no hace. Danilo nunca ha hecho No, nada. pero óyeme, ok, Danilo lo iba a poner, porque el presidente del partido, y le dijeron no, porque para ellos Abel no es nadie. Entonces, el PLD... Eso es teatro, eso es coordinado. Bueno, pero ¿Y usted cree que ahí pasa algo que no quiera? humillaron. ¿Usted cree que, claro, pero eso es Pero lo dirigido por humillaron. Danilo? ¿Usted cree que ahí pasa algo que Danilo no quiera? No, hombre. Pero lo humillaron. Bueno, lo que sucede es que a Abel le están haciendo lo que en su momento le hicieron a Roberto. ¿A quién? A Roberto. Bueno, pero Rosario. No, Salcedo, cuando se puso a decir Ah, que iba a bueno. quedar a presidente siendo síndico. ¿Usted lo recuerda? Que lo estrangularon. Bueno, pero es que Roberto no tenía ninguna posibilidad. Estaba colocado bien. No. ¿Y qué hicieron? No, pero si la más mínima que tuvieran, se Sí. encargaron hasta de tu Sí, hijo. es verdad, pero ahí hay que ser de la vieja guardia. Del equipo de Danilo. Cuando llegó Leonel, ¿qué pasó? A Leonel Euclides, no, el otro no lo respetaban. Mire, del comité político lo aumentaron nada más que porque Leonel tenía mucho. Y Sí. todos lo comentaron de quién fueron, de Danilo. De Danilo. Y ya ahí se acabó el tema. Ok, pero ahora, entonces, ¿por qué Hipólito va donde Danilo? Porque es como ya usted hizo la introducción, él amarra la chiva, la vaca, el Para becerro. negociar con Danilo. Por eso que le digo que si el presidente mete la pata de dejar a Leonel fuera también y lo deja a ellos dos, Mire, se le van a porque- convertir sí, en una pero mire mayoría qué que le van a pasa. pasar por Bueno, arriba. es que, en términos reales, la oposición es Leonel. Y ¿o es no? pecado ser oposición. No, de ninguna manera. Ahora Leonel Esa es la garantía de la le democracia. cogió cuerda con los de él y no quiso o no ha querido reunirse con Luis Abinader. ¿Y qué tiene de malo? Pero la que se reúna política con Luis tiene Abinader? altas y bajas. No, Él nunca se iba a juntar con Danilo. Bueno, yo Su- le digo a su- Leonel su lucha Fernández. con Danilo es antagónica. Sí, yo le digo a Leonel Fernández, si él continúa con el democratismo en la fuerza, no va para ningún lado. O es el líder o no es el líder. El orgullo en política no se practica. No, En pero política no hay orgullo. Leonel es un hombre de muchas luces. Yo En creo que es el momento. política hay intereses. Y yo creo que le enaltece a Leonel en algún momento reunirse con Luis Abinader, porque ven acá, es que se va a repartir el Estado. Pero obviamente. ¿O no? Pero es que también hay mucha especulación. ¿En qué momento Leonel ha dicho que él no se va a juntar con Abinader? No dijo que no, pero no lo recibió. Pero está bien, pero eso se lleva a su momento. ¿Cuándo? Y hay que entender ¿Cuándo? que Leonel como... Pero es que a Leonel hay que entenderlo. Leonel acaba de salir del anonimato con la segunda fuerza política que se discutía. Bueno, pero él debe Entonces, aprovechar él tiene, eso. usted no ha visto cuando la gente gana lo que sea, que hay que esperar que Sí, se calme sí. porque le sube la euforia. Hay que administrarle el éxito y el triunfo. Y quiérase o no,
el verdadero triunfador Sí. fue Leonel Fernández. Sí, es verdad. Entonces, él está administrando su Pero triunfo. Pero él, no es puede- él es un estadista y yo no creo que conociendo él más que a mucha gente aquí, cómo se maneja el Estado, se va a quedar fuera del reparto. Cuando Balaguer, porque eso lo instauró Balaguer aquí. Recuérdese que ese Danilo Medina fue presidente de la Cámara de Diputados con un diputado. Sí, pero el PRM no va a hacer eso. ¿Lo está entendiendo? O sea, Sí. aquí se han dado connotaciones claras de cuando el que está en la oposición se maneja con el que está arriba. No, lo hizo Balaguer. Bueno, pero es el maestro de esas Pero el cosas. PRM no va a hacer eso. Pero tanto Leonel como Danilo, porque ¿de dónde usted cree que viene la mitad de Hipólito con Danilo? Es de los repartos, de cuando Danilo era el presidente, despachaba con Hipólito. No, Cuando Hipólito era presidente. pero más- Y el mejor amarrador aquí viene, que amarró con Balaguer, que amarró con el PLD, Sí. era Hipólito. Pero mire. Y dentro del PLD, quien ha amarrado aquí con la oposición y con el gobierno, ¿quién es? Lo de Hipólito. Danilo Medina, ¿cierto o falso? Sí, pero mire, lo de Hipólito y Danilo es más personal que otra cosa. Oye, ¿Cómo así? No, mire, yo eso le no voy se a decir, juntan para hacer mire, diablura le política voy a- y no, repartirse una por... Sí. No me venga. No, ellos se juntan a hablar de maní, de pelota. le voy a decir de, fuera de de dominó. cámara. Fuera de cámara. Sí, pero en cámara hay que decir, esos dos se juntan para coger ¿A una qué? cuota de poder. No. Danilo e Hipólito lo único que hacen es eso. Negocios. Y si el presidente deja a Leonel Mire, fuera, está cometiendo negocios. mierda. Y si Leonel no se acerca al presidente para que le dé su cuota, Bueno. está fracasado. Bueno, porque mire. lo van a explotar. Se Bueno, van a quedar mire, sin nada. ok. ¿Por qué se tiene que quedar sin nada? Danilo y Hipólito. Además, él se lo ganó, no es que lo va a pedir. Está bien. Él se lo ganó, que estemos claros en eso, no es que es una dádiva con Leonel Fernández, porque no. Él es la segunda fuerza política y si le van a dar de la tercera, pues no le van a dar. Ok. Porque aquí hay otro que le dan y no tiene a nadie. A Miguel Vargas le dan de todo. ¿Y qué tiene Miguel Vargas? Ahí No le botan- toca nada ahora. Ahí está comiendo todo el mundo. No le toca nada. Pero es que no es... Esa es una de las cosas que yo critico en este país. El mejor partido que tenía la democracia de las últimas décadas, que era el PRD, lo debarató el Tribunal Superior Electoral. Bueno, ¿quién? ¿Cómo que quién? ¿Por orden de quién? ¿Perdón? ¿Por orden de quién? De Danilo Medina. No sé. Y Entonces, andaba Miguel atrás de ellos viéndolo ahí. Entonces, ¿O no? así es, pero mire, no, eso no le hace Pero mire, le voy a decir. ningún servicio al país. Eso no me gusta a mí. Hipólito y Danilo, cuestiones particulares. Leonel y Luis Abinader deberían juntarse. Porque si no, Leonel lo va a perder todo. Va a perder en la todo. cuota de poder. Sí, pero tampoco tiene que ser como una migaja ni una... Bueno. Es un tema político. Tiene que Vamos a la tratarlo pausa. como político y reclamar su cuota que le toca, porque él tiene una fuerza en el país.